Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algunos días realicé la reseña completa de este cómodo reloj Casio Forester FT500W. A quien desee verla la dejo aquí en la etiqueta, además en la descripción del video. Pero bueno, a lo que voy ahora es a presentarles algo que de seguro ya varios sabían, pero yo me enteré días después con respecto a dos tipos de iluminación que podemos encontrar en este modelo. ¿Qué cambia? ¿Cuál prefiero? ¿Mejor? Vamos a verlo. Haciendo caso al título del video, solo voy a hablar de la iluminación. En caso de necesitar saber especificaciones, costo, etcétera, bueno, ahí dejaré la reseña. Y también porque sí conseguí el otro ejemplar, y de hecho uno al lado del otro no encontramos muchas diferencias, de hecho prácticamente nada. Tal vez algunas mínimas en cuanto al tono o la impresión en carátula, pero por lo demás directamente son similares. Aquí podemos notarlo. El primero que yo presenté es el del lado izquierdo, donde al presionar el botón la iluminación es completamente por detrás de la carátula, está electroluminiscente, como nos lo da la indicación Casio. Ya visto en otro tipo de modelos, una luz bastante discreta, muy bonita, elegante podría decir. No cuenta con afterglow, lo que significa que solamente va a permanecer encendida mientras tengamos presionado el botón. Al soltarlo, por mucho, un mínimo de menos de un segundo va a permanecer encendida. Vean, ahí está, lo suelto y se apaga. Por el lado derecho me parece que es la actualización presentada para este modelo FT500, donde al presionar nos dará una luz bastante potente. Vean, ahí está, en color ámbar. Creo que menos discreta que la del lado izquierdo, pero eso sí, bastante clara. Se observa muy bien toda la carátula e información. De hecho, también mantiene el afterglow, o sea, aquí aunque lo suelte, el botón permanece alrededor de 1,5 segundos y empieza a disminuir la luz, la cual es mediante un LED que se observa por la parte inferior en el horario de las 6. Incluso no duden que si lo apuntan a algún lugar, en específico una pequeña esquina, sí nos va a dar una iluminación como una pequeña lámpara, pero bueno, seguramente el desgaste de la pila será mucho mayor. Donde sí vamos a encontrar diferencia y va a ser un punto muy claro para las personas que busquen o deseen obtener ya sea el de luz electroluminiscente, el de mi lado izquierdo, o el de LED de mi lado derecho, va a ser en la maquinaria o en este caso el número de módulo. Primero, electroluminiscente lo tendremos muy marcado con el 5170, FT500 grabado en esta tapa de acero. Del lado derecho lo tendremos con la indicación 5405, pero aquí sí nos añaden una letra más en cuanto al modelo FT-500W. Por lo demás es muy similar, al igual ensamblado en China, no tenemos diferencia en... Contamos con la misma resistencia al agua, de 10 bar. Además, otra cosa que obtuve en la información por parte de la página y los manuales es que el primer modelo lanzado pues fue el de mi lado izquierdo, con esta luz electroluminiscente, el cual solamente va a contar con una sola batería para todo el funcionamiento, tanto de luz como del movimiento analógico. A diferencia de el de mi lado derecho, que sí requiere de dos baterías, dos pilas, una para el movimiento analógico y otra para la iluminación LED. Ahora también, pues el primero que se lanzó fue el del lado izquierdo. Desconozco si aún se mantiene en fabricación, como seguramente lo hace el del lado derecho. Mi favorito, el del lado izquierdo, el electroluminiscente, el lado derecho bastante potente. Y como supimos ya es por la actualización que aplicó directamente Casio. Seguramente para el tipo de modelo o los lugares a donde va dirigido, hacia exteriores. Pero eso sí, nada discreta si lo vamos a utilizar en algún lugar más cerrado, por ejemplo en algún cine, pues obviamente se va a identificar cuando encendamos o utilicemos esta luz. A diferencia de la del lado izquierdo, que puede ser un poco más discreta. Por eso también siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión sobre qué opinan de estos dos relojes, cuál les agrada más, o quieren ambos. Si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados. Es rápido, es gratis, no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.